Hermanos, hermanas, el tema de la predicación de la palabra que os voy a dar la he titulado Una nube muy singular. Y qué casualidad que hace como 2 meses más o menos que preparé este tema. El sol lucía, el cielo estaba limpio de nubes, no había ninguna perspectiva de lluvia. Y qué casualidad, hoy que vamos a presentar, os voy a presentar este tema de una nube muy singular, resulta que nos informa de que toda la región de Murcia está en alerta amarilla por lluvia. Muy bien, está muy bien. Mirad, hablando de Primera de Timoteo 3:16, que estuve comentando aquí hace como 2 meses, el texto de Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como quiera que este texto de la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo resume todo en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación en el vientre de la bienaventurada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y su ministerio mesiánico por todo Israel, que concluyó con su muerte redentora en la cruz, donde derramó su preciosa sangre, la única que nos limpia de todos nuestros pecados. Y sellada nuestra redención con su resurrección gloriosa de entre los muertos. Y dice en Romanos 4:25, el cual, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y una vez resucitado el Señor, dice en Hechos de los Apóstoles que estuvo enseñando a sus apóstoles durante 40 días, y dice en Hechos 1:9 que habiéndoles dicho todas las cosas, viéndolo ellos, fue alzado arriba y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta frase, y lo recibió una nube, me hizo pensar que la palabra de Dios nos tiene muchas cosas que enseñar acerca de la nube. Y me puse a trabajar. Y dije que algún día os diría algo de esta especialísima nube, que en la palabra de Dios, como he dicho, tenemos muchas cosas que aprender, que bien merece la pena que las sepamos, para lo cual tendremos que hacer varias lecturas en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Éxodo. Si tenéis vuestras Biblias, vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Y Adonai el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
¿Habéis observado las dos diferencias que hace la palabra de Dios acerca de esta exclusiva y singular nube? Durante el día, una columna de nube. Durante la noche, una columna de fuego. Y esto tiene su explicación. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde estaban esclavizados por el faraón. Y Dios le había dado instrucciones a Moisés de que sacase al pueblo de Egipto y lo condujera hacia Canaán. Y el pueblo salió. Después de negociar con el faraón de qué forma, cuántos se iban a ir, cómo se iban a ir, cuándo iban a volver, detrás de toda esa negociación, Moisés se lo dijo muy claro al faraón: el pueblo de Dios lo saco de Egipto, porque lo ha mandado Dios, y lo sacó. Pero el pueblo de Dios tenía que cruzar todo el desierto de Sinaí, camino de Canaán. Si habéis estado alguna vez, yo no, pero quien ha estado en el desierto, sea el desierto de Sáhara o cualquier otro, saben dos cosas. Durante el día el calor es insoportable, casi 50 grados. El sol quema hasta las piedras. Y de noche se da el contraste, todo lo contrario. La temperatura baja varios grados bajo cero. Es decir, que oscila la temperatura entre casi 50 o 10 bajo cero. Y Dios resolvió ese problema. Dios resolvió ese problema proporcionándole a su pueblo Israel una columna de nube que durante el día le proporcionaba sombra para que pudieran caminar y no ser fatigados por el calor. Pero es que de noche es una columna de fuego, de luz, para que pudieran seguir el camino recto sin equivocarse. La columna cumplía estas dos funciones tan maravillosas. Columna de nube, sombra protectora para el pueblo de Israel, y columna de fuego durante la noche, iluminando y atemperando la temperatura bajo cero, para que ellos pudieran sentirse bien y seguir caminando hacia Canaán. Esto demuestra cómo Dios hizo posible que su pueblo pudiera caminar hacia Canaán. Vamos a la segunda vez que se menciona la nube, es en el capítulo 14 de Éxodo, versos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba delante el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era de tinieblas para aquellos y columna a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Una tercera condición de la nube. ¡Qué maravilla de Dios! El pueblo de Israel, como es lógico, caminando día y noche, ¿qué ocurre con el cuerpo humano? Se cansa, se fatiga y cuesta seguir caminando. Y los egipcios, que habían salido en su persecución porque pensaron políticamente, se nos ha ido una mano de obra baratísima. Todos los israelitas amasando barro, haciendo ladrillos para sus construcciones a cambio de una olla de puerros y poco más. Una obra de una mano de obra tan barata, ¿y la vamos a dejar escapar? No, hombre. Salieron en su persecución, pero también Dios lo tenía todo esto previsto.
aquella columna de nube se interpuso entre el campamento de los israelitas y sus perseguidores egipcios. Y aquella nube era sombra, oscuridad y tinieblas. Y el pueblo de Israel podía caminar tranquilo, porque Dios les conducía, pero los egipcios que le venían persiguiendo no veían ni papa, perdonad la palabra, no veían nada, no sabían dónde se encontraban, no sabían qué camino seguir, dónde están los israelitas, no le vemos por ninguna parte, y se quedaron plantados porque no sabían hacia dónde tenían que caminar. El pueblo de Dios siguió caminando porque el objetivo era alcanzar el Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo y una vez en la otra orilla estar a salvo de sus perseguidores egipcios. Y así ocurrió. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice el Señor Jesucristo, en aquella oración sacerdotal que hizo intercediendo por sus discípulos, dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Israel estaba viendo la gloria de Dios a través de ese milagro, de una nube única, columna de sombra durante el día, luz y calor durante la noche, y para los que venían persiguiéndole los egipcios, tinieblas y oscuridad. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo está recordando de alguna manera la gloria de Dios sobre su pueblo Israel camino de Canaán. El apóstol Pablo nos dice a nosotros hoy, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toda la palabra de Dios es un documento histórico del infinito amor que tiene Dios para con toda la humanidad. En Juan 3:16 leemos, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese de tal manera es imposible que lo podamos calcular. Excede a nuestro conocimiento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la esperanza bienaventurada de ver la gloria de Dios cuando lleguemos al cielo. Y termina el libro de Éxodo con un dato importantísimo sobre la nube, esta nube tan singular, que dice en Éxodo 40. Volvemos al libro de Éxodo, capítulo 40, Éxodo 40, verso 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Dios le mandó a los israelitas que se construyeran un tabernáculo transportable donde Dios les iría dando instrucciones a Moisés. Y dice que aquella nube se posó sobre el tabernáculo y la gloria de Dios lo llenó.
Pero hay un dato que me lo he pasado por alto y lo quiero volver a recuperar, porque en Éxodo 16, verso 10, nos dice así: hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Dios apareció en la nube. Israel por fin cruzó el Mar Rojo en seco y los perseguidores egipcios no se percataron del error tan grave de entrar ellos también en el Mar Rojo, porque Dios había separado las aguas y había permitido que su pueblo pasara el mar en seco, es decir, no había barro en el piso, estaba totalmente seco. Y los egipcios, en su locura y en su persecución, entraron en el mar, en el momento en que Dios volvió a juntar las aguas, y perecieron allí. Y si queréis ver en internet, hay fotografías de buzos especialistas que han investigado los fondos de aquella zona del Mar Rojo y han sacado fotos donde se ven los carros, ruedas y utensilios y armamento de los egipcios allí, en el fondo del Mar Rojo, por el mismo lugar donde Israel pasó. Y una vez en la otra orilla y libres de sus perseguidores, hemos leído en el capítulo 40 que, hablándoles a Aarón, al pueblo, miraron hacia atrás, hacia el desierto, y vieron la gloria de Dios sobre aquella nube. Un espectáculo preciosísimo que disfrutó el pueblo de Israel aquel día. Toda la maravilla de la presencia de Dios en medio de su pueblo, dicha historia del pueblo de Israel ha quedado impresa en la palabra de Dios para que todo el que la quiera conocer se dé el privilegio de ver lo que Dios hizo. Y ha quedado impreso porque en el libro de Nehemías, capítulo 9, versos del 6 al 12, tú solo eres Dios, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todos los que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste nombre, Abraham, y le hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Todos los nombres que dan aquí eran las tribus que habitaban la tierra de Canaán. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste su clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en las profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche,
para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le hiciste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dios, todo lo que había hecho con su pueblo, el pueblo de Israel, ha guardado memoria de todo ello y lo ha dejado escrito en su palabra. Y aquellas maravillosas experiencias se hicieron inolvidables, porque se fueron transmitiendo de generación en generación, como bien dice en el Salmo 78, versos 13 al 16. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hundió las peñas en el desierto y les hizo beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Está recordando el salmista aquella experiencia maravillosa del pueblo de Israel, donde caminando por el desierto llega el momento en que no tienen agua que beber. Y le dicen a Moisés: no tenemos agua. Tranquilo, yo clamaré a Dios. Y Dios le dio instrucciones: golpea 2 veces la peña, y de la peña brotó agua. Y esa experiencia la recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. La roca sobre la cual está edificada su iglesia. Por eso, el próximo domingo que os pueda ministrar la palabra, os hablaré de la roca. Tiene una enseñanza maravillosa. La roca, tal como le dijo el Señor al apóstol Pedro en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, que has confesado con toda razón que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Algunos han confundido la persona sobre la cual el Señor edifica su iglesia. Pero la palabra de Dios no deja lugar a dudas. La roca es Cristo. A quien le damos las gracias. Señor, te estamos muy agradecidos por tu preciosa palabra, que nos enseña verdades únicas, que es bueno que las sepamos, las podamos compartir con los demás, porque es maravillosa la obra que el Padre y tú y el Espíritu Santo habéis hecho por toda la humanidad. El ejemplo que vemos en tu palabra, de cómo guiaste a tu pueblo a través de todas circunstancias y los llevaste a Canaán. Y hoy nosotros podemos disfrutar con tu preciosa palabra, gozándonos, Señor, de que tú hoy sigues haciendo maravillas en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.